Versículo 24, espero que todos lo tengan ahí a la mano para que lo podamos leer. Vamos a leerlo y vamos a meditar esta palabra, este mensaje que hay aquí en la palabra del Señor, muy hermoso. Josué 14, 24. Dice el texto así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Oremos a Dios en esta mañana porque vamos a meter su palabra. Padre, háblanos a través de tu palabra. Señor, la iglesia delante de ti abre su corazón para recibir tu palabra. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos, Dios mío, que esta palabra, Señor, toque el corazón de tu iglesia, el corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, estamos, Dios mío, confiados y deseamos que tu palabra, Dios mío, hable en nuestro corazón para que nosotros actuemos, Dios mío, y hagamos tu voluntad sobre esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, en tus manos está tu palabra, Dios mío, y la recibimos con gozo en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de continuar, quiero felicitar a todas las mamás que están en casa. En nuestro país, México, este día se celebra el Día de las Madres y les deseamos lo mejor. Felicitamos, deseamos que el Señor bendiga su vida y le fortalezca grandemente. Amén. Y bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. El texto que hemos leído, número 14-24, es un texto que llamó mucho mi atención hace algunos años. Aquí compartí en la iglesia un tema basado en este texto y hablé acerca precisamente de esto mismo que hoy voy a hablar, pero considero que este tema, este mensaje es muy necesario, muy importante en estos días, en este momento. El tema es fieles como Caleb. Quiero hablar acerca de la fidelidad. Dios bendiga a todos mis hermanos que están enviando saludos. Amén. Como el teléfono lo estoy usando para poder transmitir, bueno, pues no puedo escribir en este momento, pero vamos a meditar la palabra de Dios y al final estaremos enviando saludos a todos ustedes. Hay algo muy importante, hermanos, que nos debe de llamar la atención, que debe de resaltar ante nuestro corazón en este versículo, el verso 24. El capítulo 14 de Números nos narra aquel momento cuando Israel se encuentra frente a la tierra de Canaán. Y Moisés se detiene y Dios le dice: envía espías a reconocer la tierra. Y dice la Biblia que Moisés seleccionó un príncipe, o sea, un representante de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, un representante de cada tribu, y los envió a reconocer la tierra. Y dice la Biblia que anduvieron reconociendo la tierra por 40 días. Yo quiero que ponga atención a todos los detalles que voy a narrar, que estoy mencionando, porque son muy importantes. Cuando leemos la Biblia, pero tenemos en nuestra mente apertura a analizar lo que está diciendo, entonces lo que ella nos dice se convierte en un mensaje muy poderoso. Toma Moisés un representante, un líder de cada tribu, las 12 tribus de Israel, y los envía a reconocer la tierra por 40 días. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, o sea, un capítulo antes, en el capítulo 13, ya en los últimos versículos, en el versículo del 3 en adelante hasta el 14, hasta el versículo 15, dice la palabra de Dios los nombres de cada uno de los espías, los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra. Menciona el nombre del espía y menciona a la tribu que pertenece. Si ustedes observan, en el versículo 6 se encuentra, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Recuerde que de esa tribu también descendió o desciende, ¿verdad? Cristo Jesús, fue de la tribu de Judá. Recuerden que en la línea genealógica de Mateo, se menciona que Jesucristo viene de la tribu de Judá. De esa tribu es Caleb, hijo de Jefone. Y más abajo en el versículo 8 se nos menciona que de la tribu de Efraín
Moisés envió a Oseas, hijo de Nun. Pero en el capítulo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahí es donde se le cambia el nombre a Oseas, hijo de Nun, y Moisés le pone Josué. Quiero que observemos esto del cambio de nombre en Oseas y le ponen Josué, porque los nombres en Israel son muy importantes. Los nombres de una persona describen su carácter, describen su espíritu. El nombre de una persona no era tanto heredado por el papá o el mismo nombre del abuelo, no. Los nombres de las personas eran palabras que describían su carácter, su espíritu. Entonces, dice la Biblia que van 12 hombres a reconocer la tierra. Y en el capítulo 14 se nos presenta la escena cuando el pueblo de Israel se echa a llorar, se pone a llorar y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche cuando los 12 se van y hubo un llanto, una tristeza tremenda. Y se empiezan a quejar contra Moisés. Se quejan. Empiezan a llorar y a quejarse con Moisés y le dicen a Moisés, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y dice la Biblia que empezaron entre ellos a planear cómo nombrar a un nuevo capitán y ponerlo sobre ellos para que les llevara de regreso a la tierra de Egipto. Toda esta narración, hermanos, es totalmente lamentable, triste. Pero quiero que por un momento como seres humanos nos pongamos en la condición de aquel pueblo que se encuentra enfrente de Canaán, y resulta que Canaán está habitada por todos los descendientes de los gigantes. Cuando uno lee la Biblia y no ha leído todo o lo que está alrededor de esa historia, no lo nota, pero cuando empiezas a observar que todos los heteos, todos los fereceos, todas estas personas eran descendientes de las familias o de las tribus de los gigantes. En su mayoría eran gigantes estos hombres. Imagínese usted lo que piensa una familia que tiene niños pequeños, niños de 5 años, 4 años. ¿Qué siente cuando dice, bueno, mi esposo y mi hijo mayor va a ir a la guerra para tomar Canaán, pero tengo niños pequeños, vamos a morir a espada? Hubo un temor basado en una circunstancia. Las madres empezaron a sentir dolor por sus hijos pequeños y ese dolor se lo pasan a sus padres, y los papás y toda la gente empiezan a quejarse, los varones, los que se quedaron, porque nada más fueron 12 a reconocer la tierra, y todos los que se quedan empiezan a ver una escena futura, empiezan a ver el miedo, el pánico les empieza a ganar el corazón y empieza a quejarse y a decir, hubiera sido mejor morir en Egipto o mejor que muéramos aquí en este desierto, pero no que perezcamos y que perezcan nuestros hijos. Y grábense eso, subrayen por ahí esa parte. Los padres empiezan a decir, dice, y no que nuestros niños sean por presa. Es mejor que muramos aquí antes que nuestros niños sean por presa. Ellos estaban hablando acerca de que sus hijos murieran, quizá muertos por un animal y fueran presa de algún animal. Pero en el versículo 24, Dios, hermanos, nos da a nosotros una palabra muy importante. En el verso 24 del capítulo 14 de Números, el Señor dice, pero a mi siervo Caleb. Y yo quiero que ustedes observen, porque Dios, aunque también a Josué le concede la misma promesa, quiero que observemos que Dios menciona solo a Caleb en el verso 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué espíritu hubo en Caleb? Y la palabra espíritu está con E minúscula, porque está hablando de su persona, de su carácter. Está hablando de la esencia del ser de Caleb. Dice, por cuanto en él hubo otro espíritu. ¿Por qué razón dice esto el Señor? Porque dice la palabra de Dios
que Josué y Caleb hacen algo impresionante. Dice en el versículo 6 del capítulo 14 de Número, dice: entonces Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando ellos regresan y ven la situación, ven el problema, esto es lo que se refiere a la Biblia cuando dice Dios, dice el Señor, que el espíritu de Caleb fue diferente. Dice: entonces Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Y dice después: tierra que fluye leche y miel. Por tanto, verso 9, por tanto, ellos dijeron al pueblo: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Cuando la Biblia dice que en Caleb hubo otro espíritu, se refiere a la forma de interpretar o de ver el panorama de la vida. Esa fidelidad, porque eso fue la palabra, es lo que fue Caleb, fue fiel a Dios, y lo menciona en el verso 24. En él hubo otro espíritu, dice el verso 24, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Eso es lo que la Biblia da a entender, que fue fiel. Y hay otros versículos que voy a mencionar donde habla de la fidelidad de Caleb. Pero quiero decirle algo. En la Biblia, los nombres de una persona describen su carácter, su persona. Y si usted no lo había leído o no lo recuerda, porque lo prediqué hace algún tiempo atrás, aquí lo prediqué en la iglesia, lo enseñé acerca del nombre de Caleb. La palabra Caleb en hebreo es Keleb y significa perro. Y cuando uno lee eso y uno entiende ese nombre, uno dice: ¿por qué le pusieron perro? ¿Por qué esa palabra Keleb exactamente significa perro? Y uno se sorprende porque es un animal, y en nuestro país o en nuestra cultura sería feo ponerle a alguien un nombre que signifique perro. Pero en Israel, en el contexto hebreo, al momento que a Caleb le ponen Keleb, que significa perro, es porque estaban describiendo su carácter. Porque la palabra Keleb, que se usa para llamar igual así a este animal, a los perros, esta palabra en hebreo significa fiel, apegado a su dueño, o cariñoso o dulce. Entonces, como Keleb significa fiel, apegado a su dueño, tierno y dulce, eso describe a un perro, a los perros, humanamente hablando en la tierra, eso describe a este animalito. Y es que cuando Adán puso los nombres a los animales, no lo hizo así como a la deriva. Cuando Adán puso nombre, porque él fue el que puso nombre a los animales, no fue Dios. La Biblia dice que fue Adán quien puso nombre a todos los animales. Pensemos entonces que cuando Adán pone los nombres, Adán pone el nombre describiendo cómo era aquel animal. O sea que Adán pasó tiempo observando a la jirafa, y le puso jirafa porque la palabra jirafa quiere decir cuello largo. Adán pasó tiempo observando a cada uno, viendo su actitud, y Adán, el nombre que le puso a cada animal describía cómo era ese animal. O sea, cuando Adán vio que los perros, o que el perro era cariñoso y que el perro no se despegaba de él, cuando Adán vio que el perro iba con Adán a todos lados, y que el perro, aunque tú lo regañes, el perro aún así mueve su colita diciéndote te quiero, aunque todo el perro incluso a veces lo golpea a la gente, siempre el perro vuelve y se echa a tu lado y se sienta a tu lado. ¿Sí? Si analizamos un poquito esto acerca de este animal, ustedes pueden observar, y ustedes son testigos en su casa, que los perros, cuando tú te vas de la casa en tu carro, él te sigue corriendo. A él no le importa si el carro, él no piensa en que el carro corre a 100 kilómetros por hora. Él va a correr detrás del carro sin importarle a qué velocidad vas tú. Y tú piensas y dices, ya recorrí mucho tiempo, ya el perro ya se quedó atrás, pero no, él sigue corriendo atrás del auto. Eso yo lo viví muchas ocasiones. Tenía yo un perro cuando era niño que se llamaba Oso, y
una ocasión nos mudamos de un ejido donde vivíamos, Ignacio Zaragoza, conocido como Tronconada, aquí en Achuapas, y nos mudamos a la ciudad. Y cuando nos mudamos, ese animal nos persiguió por más de 3 poblados. Era imposible, para mí, humanamente, era imposible que nos alcanzara, porque un auto corre a kilómetros por hora. Un perro no. Pero él nunca en su mente pensó, pasó por su mente, voy a dejar de correr porque ellos corren más que yo. No, él se mantuvo corriendo por muchos minutos detrás del auto. Eso describe su nombre, porque la palabra Caleb quiere decir fiel. Alguien que está apegado a su dueño. Y yo tengo un versículo aquí para mostrarte cuán apegados eran estos hombres, tanto a Moisés como a Dios. Quiero leerte en Éxodo capítulo 33. En el versículo 11. Mire cómo describe la Biblia lo apegado que eran estos hombres, Josué y Caleb, a Dios. Dice el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Le comento algo, le comparto esto. ¿Con quién hablaba Dios? Con Moisés. Pero ¿quién se quedaba en el tabernáculo? Nunca se apartaba de él. Josué. Y yo me pregunto, ¿qué hace una persona que no tiene el ministerio, no tiene el liderazgo? Josué no era líder, Josué no era el que estaba al frente, Josué no profetizaba, Josué no era maestro, Josué no era capitán del ejército. Josué no era nada en ese momento. Pero dice en la Biblia que Josué permanecía. Dice aquí este versículo. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso describe un poco el carácter de Josué. Nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que nosotros esperamos que hasta que Dios nos nombre o hasta que Dios nos dé un título, un ministerio, hasta entonces pensamos que debemos estar apegados a Dios? Pero no. Josué era un hombre que estaba apegado a Dios sin importar su posición. Era un simple servidor de Moisés. Era el que le pasaba la vara, era el que le acarreaba la túnica, era el que cargaba el equipaje de Moisés, era quizá el que ayudaba a Moisés a otras cosas comunes. Pero él estaba apegado, fiel, nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Sabe? En la vida cristiana, y lo vamos a aplicar a nuestra vida hoy, en la actualidad, hermano, amigo que me está escuchando, iglesia que está sintonizando esta transmisión, tú y yo no podemos ser infieles a Dios. No debemos ser fieles a Dios según la condición. Porque Josué fue fiel cuando no era nadie y fue fiel cuando fue líder sobre todo el pueblo de Israel. La fidelidad en Josué no cambió ni por la posición, ni por el título, ni por lo que le rodeaba, la circunstancia. Dios no hablaba con él, Dios hablaba con Moisés, pero él estaba en el tabernáculo. Si tú y yo nos apartamos, si tú y yo no permanecemos, si tú y yo no somos fieles, la palabra fiel quiere decir apegado a otro. Todos sabemos que en México una de las frases es el amigo fiel del hombre, así se le llama a los perros, ¿sí? El amigo fiel. Porque se dice que es el único que no se separa del hombre. Si le das de comer, está contigo. Si no le das de comer, allí está y siempre te cuida y te defiende. Pues esa palabra es lo que significa fiel. Cuando tú y yo entendemos que en la palabra del Señor Dios nos dice que le seamos fieles a Él. Y viene a mi mente aquel versículo de Mateo 25:21, que dice: lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando Jesús está diciendo fiel, está hablando de que quiere que tú y yo seamos fieles a Él. Y cuando dice lo poco, no dice que fuimos un poquito fieles. No. Este hombre fue muy fiel en lo poco. O sea, Dios está exaltando a este hombre por los talentos que le dio. Recuerden la parábola de los talentos. Aquí no está diciendo que podemos ser un poquito fiel. Bueno, voy a ser un poquito fiel. No. Fue fiel en lo poco. Es decir, le dieron poco para administrar, pero él fue muy fiel en eso poco que le dieron.
El punto aquí es que tenemos que ser fieles. Y ser fieles es estar apegados a Dios. ¿Sabe? En el mundo humano o terrenal, una de las circunstancias que todo el mundo vive es que durante esta época de cuarentena, las personas, en lugar de cuidarse, se exponen, ¿no? Ha sido el punto que hacen el llamado de atención del gobierno y todas las dependencias de salud. Dicen, esta cuarentena, aunque no hay labores en la escuela o oficinas de gobierno y todo esto, no significa que estamos de vacaciones. Recuerden esa frase, ¿verdad? No estamos de vacaciones, ¿sabe? Ese principio en la salud y en lo secular lo debemos de aplicar en lo espiritual. El hecho de que no haya reunión en la iglesia, el hecho de que no haya reuniones en un culto dentro de un templo, no quiere decir que la iglesia está de vacaciones. No quiere decir que tú y yo podemos dejar de ser fieles. O como no hay reunión en la iglesia, como la iglesia no está funcionando, quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera hacer. No. Tenemos que ser fieles. Tenemos que mantenernos apegados al Señor. Porque hoy día, usted lo sabe perfectamente bien, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. El templo no es el edificio, somos nosotros. Y tenemos que ser fieles. Tenemos que cuidar esa relación, estar apegados a Dios. ¿Sabe? No importa cuán lejos sientas que Dios está, tú tienes que seguir apegado al Señor, apegado. Porque he visto videos, he visto ejemplos de cómo un perrito, aunque esté por un año o año y medio o más tiempo separado de su dueño, cuando su dueño regresa, ese animal, cuando recuerda el olor o recuerda la voz de su dueño, se pone increíblemente feliz. He visto muchos videos, incluso los comparten mucho en redes sociales. Pero a veces no nos damos cuenta del mensaje, no nos damos cuenta de lo que está impactando nuestro corazón, ese acto. Tú y yo, Dios quiere que seamos Calebs, seamos fieles, seamos apegados a Él. No importa la circunstancia, no importa la situación. Mire, te doy un ejemplo aquí. Te doy un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio. Capítulo 1, verso 35 y 36. Deuteronomio 1, 35 y 36. Dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Esto es lo que Dios dice cuando ve la actitud del pueblo, ¿sí? Dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, los que dudaron, los que no creyeron, dice, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Vuelvo a repetir, aunque Dios más abajo menciona a los dos, a Caleb y a Josué, quiero que vean que Dios empieza por Caleb en ambos libros, tanto en Números como en Deuteronomio. Dios empieza por Caleb y dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. No se despegó. Caleb no se quejó cuando no hubo agua. Caleb no se quejó cuando no hubo carne. Caleb no se quejó cuando hubo frío o hubo calor. Caleb no se quejó nunca. Fielmente siguió a Jehová. Escuche, Dios quería entrar con Israel a Canaán. Pero cuando Israel ve a Canaán y la ve con muros y la ve llena de gente gigante, tienen miedo y dicen, no, regresémonos, volvamos atrás. Oiga, ya habían llegado a Canaán. Estaban a unos cuantos metros. Solo les dividía un muro y ahora quieren regresar. Qué tremendo cuando alguien ha buscado al Señor por años y de repente de un día para otro, por una circunstancia, decide regresar. Decide volver. Ya está a punto de llegar, está a punto de entrar, estamos a punto de que el Señor venga por nosotros. No podemos hablar de infidelidad en estos días. Es cuando menos deberíamos pensar en nuestra mente en la infidelidad a Dios. Al contrario, debemos ser Calebs, debemos de ser fieles, debemos de ser apegados a Dios. No importa, hermano, que no haya una reunión, no importa si no hay un culto en la iglesia.
Lo importante es que tú tengas tu altar propio de adoración, que tú te conviertas en un sacrificio vivo, que es tu culto racional a Dios. ¿Sabe algo? Yo quiero exhortar a la iglesia, no solo a nosotros como iglesia local, sino a la iglesia mundial. No es posible que como iglesia faltáramos a un culto. No es posible que nos diéramos el lujo como iglesia de Dios de faltar a una reunión en la iglesia. Y hoy que no hay reunión en la iglesia, no es posible que nos perdamos o no estemos pendientes de una transmisión, de una predicación. Eso no cabe. ¿Sabe por qué no cabe? Porque estás en tu casa. No hay tal oportunidad a que tú digas hoy día, no puedo estar en la reunión virtual en Facebook o no puedo ver la predicación. Es increíble que lleguemos a ese punto y como personas que conocemos a Dios no podamos serle fieles en lo poco. Es algo tremendo, no es posible, no cabe en el corazón de un creyente hoy decirle a su pastor, pastor, no puedo estar en la transmisión en vivo. ¿Por qué razón no podemos? Si estamos en casa y si no tenemos tantos compromisos porque estamos limitados, ¿por qué razón no poder entonces estar pendientes de la palabra de Dios que vamos a escuchar? Es algo muy serio. ¿Sabe por qué? Porque no es asunto de compromiso con alguien, es tu relación con Dios. Es Dios que te va a hablar por la mañana, es Dios que va a tocar tu corazón y no podemos estar al tanto, no podemos estar dispuestos, no podemos apartar 60 minutos porque la transmisión tarda poco tiempo, 1 hora, y quisiéramos a veces buscar otras formas, otras plataformas para poder llegar a la iglesia en todos lados, pero ¿sabe algo? Es lamentable que no seamos fieles a Dios, que no estemos apegados a Él. Yo exhorto a la iglesia en todo lugar que me esté escuchando, exhorto a la iglesia a que seamos apegados a Dios, que mantengamos una distancia muy cerca, es más, que no haya distancia entre Dios y nosotros, que podamos abrir nuestro corazón y serle fieles a Dios. Están allí buscándole, insistiendo. ¿Sabe algo que a mí me sorprende de los animales, de los perros? Es que ellos nunca están indispuestos para ti. Usted solamente puede tronar los dedos que su mascota va a correr a ti, no importa dónde esté, no importa qué esté haciendo. Repito, aunque no le demos las atenciones necesarias, ellos son fieles. Y sabe, Dios espera lo mismo de nosotros. Por eso la Biblia dice, porque cuanto en Caleb hubo otro espíritu, un espíritu diferente al resto del pueblo. Y esa es la razón por la que le ponen ese nombre, Caleb, por su espíritu. Dios quiere que tengamos un espíritu fervoroso, un espíritu ferviente, entregado. No estamos en tiempos para tomarnos una actitud irresponsable. No estamos en tiempos para actuar irresponsablemente, decir, bueno, pues he estado orando y Dios no me responde, pues yo no pongo atención a Dios. O yo no voy a escuchar a Dios. Y sabe algo, Dios no nos truena los dedos. Dios nos habla con amor, Dios nos habla con tanto anhelo, con tanta pasión. Dios nos anhela, Dios nos ama tanto. No podemos actuar de otra forma. Si Dios te ama tanto, ¿por qué actuar o responderle de una manera distinta? No podemos corresponder así al amor de Dios. Dice la palabra que fue fiel. Regresemos a Números 14. Vamos a ir leyendo poco a poco esta porción bíblica. Ellos rasgan sus ropas y le dicen al pueblo, ¿por qué se quejan? Tengan fe, confíen en Dios. ¿Sí? Le dijeron, no seáis rebeldes contra Jehová. Querer volver era ser rebelde. No temáis al pueblo de esta tierra. Tenían temor. Dice, porque nosotros los comeremos como pan. Porque ellos lo vieron fácil. Yo le digo algo, hermano. Algo que yo... Estamos con la característica de los perros, porque la palabra Caleb describe cómo son los perros. No sé si usted lo ha notado. Una de las cosas que a mí me sorprende de los perros es que un perro, no importa que sea pequeñito y haya un perro gigante enfrente de él, le ladra y si es posible se pelea con el otro. Y uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué es así? Yo tuve una perrita chihuahua
Y me daba risa verla, pero cuando entiendes el nombre, lo que significa la palabra Keleb, perro, en hebreo, lo que significa en su carácter, en su forma de ser. Algo tremendo es que esta perrita se salía a la calle y veía un perro grande, y lo atacaba. Y una ocasión hizo correr a un perro grande. Yo decía, pero ¿qué le pasa a los perros chihuahua? ¿Por qué son así? No, así son todos los perros. Usted nunca va a ver a un perro huirle a otro. Aunque sienta o lo vea más grande, él se va a enfrentar con él. ¿Sabe por qué? Eso es el espíritu de Caleb. Un creyente que no importa la circunstancia que ve enfrente, él la va a tomar en el nombre de Dios, la va a enfrentar. No hay cosa que se le presente que la vea difícil. Ese es el espíritu fiel. El creyente que es fiel es aquel que no importa lo que Dios ponga delante o permita que se ponga frente de él. Ese creyente lo va a enfrentar en el nombre de Dios. La iglesia no se va a detener, la iglesia no se va a estancar, la iglesia no va a tener miedo. La iglesia no va a tener temor. La iglesia tiene un corazón que late, no por lo que está frente a ella, sino por el Señor, el Dios amado, que la está llamando allá enfrente. No le importa. Un creyente defiende la fe aún sobre su misma vida. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Y para allá vamos en estos próximos tiempos. La iglesia del Señor es aquella que defiende a su amo. La iglesia de Cristo es aquella que defiende a su amo. No importa al enemigo que se le ponga delante. Eso es ser fiel. Eso es Keleb. Usted y yo debemos de tomar. La iglesia del Señor en este tiempo debe de tomar una actitud acorde a lo que ella es. A lo que el Señor la llamó a hacer. Dice que ellos fueron fieles. Dice la palabra así. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Caleb decidió seguir a Dios. ¿A dónde vas, Señor? Voy a Canaán. Pero hay gigantes. Yo voy, Señor. Yo te sigo. Esa es la iglesia. Ese es el creyente. Eso es ser fieles. Y luego dice, yo le meteré. Observen esto. Observen esto. Caleb no entró. Fue Dios el que lo metió. Ahora, ¿por qué entró? Porque él dijo, Señor, yo voy a seguirte. No importa los gigantes, no importa las dificultades, yo voy a ir. Dice, por cuanto él decidió, y observen esto, la palabra, decidió ir en pos de mí. ¿Sabe por qué? Porque seguir a Cristo es una decisión. Seguir a Cristo es una decisión. Cuando alguien me dice a mí, pastor, yo he decidido seguir al Señor, es porque no va a importar el problema, la enfermedad, la prueba, la tribulación, la lucha. Lo va a seguir. Eso es Caleb. Eso es. Y dice, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré. Y me encanta esa parte. Porque Dios dice yo. Él no dice, y como decidió ir en pos de mí, Él va a entrar. No. Yo lo voy a meter. Es cuestión solo de que tú seas fiel en tu mente y en tu corazón. Que Dios convierte ese pensamiento en una fidelidad real en tus acciones. Si tú dices, yo le quiero ser fiel a Dios, Él te va a dar la capacidad. Si tú decides ser fiel, Él te va a dar la capacidad para conquistar lo que en tu fidelidad tenga que implicarse o tenga que enfrentarse. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué pasa con los que tuvieron miedo y dudaron? Esto es tremendo. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, mayores de 20 años. Dice, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mire cómo Dios le dice a Israel. A ver. Por cuanto ustedes no son fieles, porque ustedes dicen, no, es que el gigante, y es que el otro, y la prueba, y la lucha, mis hijos van a ser presas, mejor no. Ustedes no van a entrar. Mayores de 20 años no. Es decir, la generación que salió de Egipto, los adultos que salieron de Egipto, ni uno mayor de 20 no entra.
todos los mayores de 20, van a morir en este desierto. Escuche, dice, vosotros a la verdad, en el desierto caerán vuestros cuerpos, y vosotros a la verdad no entraréis en esta tierra. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Mire qué tremendo. Cuando uno se vuelve atrás, cuando uno renuncia, cuando uno retrocede, cuando uno deja de ser fiel a Dios, para Dios uno está despreciando lo que Él nos está prometiendo. Y eso es real, así es. Cuando tú y yo dudamos, cuando tú y yo nos volvemos atrás, cuando tú y yo pecamos, le fallamos a Dios, estamos actuando como Israel. Y dice Dios, aquí, lo que ustedes dijeron de sus hijos, ustedes dijeron que sus niños serían presas, dice, yo los voy a hacer entrar. Dice, vuestros hijos, dice, en cuanto a vosotros, verso 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahora entendemos por qué Israel tardó 40 años en el desierto. ¿Se da cuenta por qué razón tardaron 40 años para entrar? Óigame, estuvieron cerca a tal punto que mandaron espías a ver la tierra, pero como no quisieron, como se rebelaron, dijo Dios, no, momento, vamos a seguir dando vueltas aquí. Y dieron vueltas. Sus hijos andarán pastoreando en el desierto hasta que el cuerpo de ustedes, hasta que sus cuerpos, mire cómo le dice, sean consumidos. Allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Recuerde usted que los otros 10 espías murieron de plaga. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel y el pueblo se lutó mucho. Se resulta que, dice la Biblia, de todos aquellos hombres, Josué y Caleb pertenecían a la generación que salió de Egipto. Pero a ellos dos, por ser fieles, sí entraron en la tierra. Y le quiero decir algo. Cuando Josué introdujo a Israel a Canaán y repartieron la tierra, usted ha de recordar muy bien esa porción bíblica, cuando Caleb dijo, a ver, Josué, momento, estaba Caleb ya de 80 años de edad, ¿sí? Y dijo Caleb, a ver, Josué, yo quiero que a mí se me dé la tierra que Moisés me dijo que me darían. Perfecto, te daremos el monte que tú pediste. Y dice la Biblia que Caleb tomó aquel monte y mató a los hijos de Anac, eran gigantes. Un hombre de 80 años de edad mató a aquellos hombres. ¿Quién lo hizo? Dios. Fue Dios el que le dio a Caleb la fuerza y la capacidad de matar a aquellos hombres y darle la victoria. Qué hermoso es ver lo que Dios puede hacer si nosotros confiamos en Él. Iglesia, seamos fieles a Dios. Caleb, pero porque este hombre era un hombre fiel a Dios, apegado a Dios, era dulce, amoroso con Dios, obediente a Dios. De 80 años era, cuando dijo, sigo igual de fuerte que como cuando tenía 40. ¿Sí? Y la Biblia narra cómo Caleb entró en aquella ciudad y cómo Caleb logró permanecer y ser fiel hasta el final. Yo le invito a la iglesia a que seamos fieles a Dios. Yo le animo a usted a que no importa que usted no esté por ahora reuniéndose en el templo, en el lugar de adoración, usted siga siendo un creyente fiel a Dios. Adore a Dios en su casa, adore a Dios en cada reunión que tenemos. Tenemos aquí los domingos a las 10 de la mañana y también tenemos los miércoles a las 7 de la noche. Estamos dando estudios muy importantes y una de las cosas que a uno le preocupan es, si usted no toma un estudio, si usted no aprende esa enseñanza, el día que otro le enseñe algo diferente, usted va a dudar y no va a ser culpa nuestra. Es importante que la iglesia
ponga atención a la palabra de Dios y se edifique con ella. Antes de terminar,